Al llegar al templo, encontré a un esfinge. Allí está, ante la puerta. Me alegré mucho porque lo conozco, es un viejo amigo mío. Mirándome fijamente, dijo: de todos los hermanos, repito, de un grupo de hermanos que trabajaron en la novena esfera y que después de haber trabajado en la novena esfera se presentaron en este templo, tú eres el más adelante. Pero ahora estáis estancados. Claro, semejantes palabras me llenaron de pavor. Yo luchando por progresar y me sale el guardián con esas. Válgame Dios y Santa María, y todo por culpa de las pobres viejas. Entonces le contesté: bueno, pero por favor, dígame por qué motivo estoy ahora estancado. Continuó: porque te falta amor. Mi sorpresa llegó ya al colmo. Yo consideraba que estaba amando a la humanidad, y así se lo dije. He escrito libros, trabajo por la humanidad. ¿Cómo es eso de que me falta amor? Si no es acaso por amor que estoy trabajando. Te habéis olvidado de tu madre. Eres un hijo ingrato. Y el hijo ingrato no progresa en estos estudios. Esto fue peor todavía. Yo, un hijo ingrato, yo que quería tanto a mi pobre madrecita, y ahora resulta ingrato para el colmo de los colmos. Que me haya, no, yo no me he olvidado lo que pasó porque se desencarnó. Y como le hago ahora para encontrarla en el mundo físico, todas esas cosas me vinieron a la mente. Sin embargo, entré al templo y él no me cerró el paso. Y adentro del templo continuó: debes buscar a tu madre. Bueno, le dije, pero si ya se murió, ¿dónde la voy a buscar? ¿Dónde está mi madre? ¿No te habéis dado cuenta de lo que te estoy diciendo, continuó el guardia? ¿No quieres comprenderlo? ¿Cómo es que dónde está tu madre? ¿Es posible que un hijo no sepa dónde está su madre? Pues francamente no sé. Se lo digo para su bien, respondió. Bueno, voy a tratar de comprender qué es lo que tú me quieres decir. Me despedí del guardia. Pasaron algunos días y yo no aceptaba entender esto. ¿Cómo es eso que yo busqué a mi mamá? Pues si ella se murió, entonces la voy a buscar. Bueno, 50.000 conjeturas tenía mi pobre cerebro. Hasta que al fin un día de esos tantos se me encendió por aquí un foquito y entonces comprendí. Ya dije, se refiere el guardián del templo a mi divina madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Ya lo sé, voy a concentrarme en ella. Me acosté otra vez en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, el cuerpo relajado, en profunda meditación interior, pero orando a mi divina madre Kundalini. Yo, pero de cuando en cuando me surgía la preocupación aquella, como no guardé el resultado en nuestro apartamento. Válgame Dios. Así está la preocupación. Y la concentración era
tremenda. De pronto, ella, Devi Kundalini Chakti, me sacó dentro el cuerpo físico y me llevó a Europa, a París. Bien. Allí tenemos clave trascendental asistencia de la Madre Divina Kundalini interior particular de cada uno de nosotros. La persona tiene su Devi Kundalini interior, que es una parte de nuestro real ser interno, y a su vez nos asiste dándonos esa comprensión para la desintegración del yo psicológico, del ego. Obviamente nosotros tenemos primeramente que comprender qué es el ego. Nosotros hemos creado 7 cabezas de legión: pocinge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos que emergen de estas inteligencias malignas, 3 furias, 12 demonios más que se relacionan con los 12 trabajos de Hércules. Hemos creado aquello en este ciclo de impresiones en la vida. Esos defectos psicológicos han aprisionado, nos han encarcelado a nosotros mismos, a nosotros en alma nos han encarcelado, al menos el conjunto de poderes, virtudes, fuerzas, energías que en otra hora tuvimos. Estamos esclavos de nuestras propias creaciones. Luego se los llama también parientes psicológicos, demonios rojos de Set, pecados, defectos, yoes, etc. Satanes, demonios que en nuestro interior tenemos. Estos defectos psicológicos nos vuelven densos, impiden que obremos conscientemente en la vida misma. Y a su vez estos defectos se generan karmas y karmaduros, porque ellos son los que pecan al apoderarse de nuestro cuerpo físico, de los 5 centros de la máquina humana: centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual. Y comienzan a hacer sus malos actos, generarse esos defectos, karmas y karmaduros. Uno, como está embutido en el mismo ego que ha creado, entonces sufre las consecuencias: inamor, insalud, improsperidad física, cognitiva, etc. Ahora, una de las cabezas de legión es la del orgullo, con unos 2.000 o 1.500 defectos psicológicos, de acuerdo a como cada quien lo tenga. Tiene varios defectos. Hoy vamos a concentrarnos en la eliminación del yo de la vanidad. A su vez, la cabeza de legión del orgullo tiene yoes como complejos de superioridad, de inferioridad, yoes de blasfemia, de caprichos, desobediencias, altanerías, racismos, etc. Allí en el libro Estudio y análisis del yo del maestro Lakshmi Daimon Resurrecto tenemos una información clave trascendental acerca de la cabeza de legión del orgullo y sus principales defectos. El yo de la vanidad lo estamos trabajando todos los estudiantes en estas cámaras, desde online hasta físicamente, primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto nivel, para desintegrarlo y rescatar parte de la virtud total de la humildad. El yo de la vanidad ha aprisionado gran parte de nuestra conciencia y gran parte, obviamente, de nuestra humildad. Tenemos que comprender qué es vanidad. Por allí un sabio, el sabio de sabios, el rey Salomón, escribe en Eclesiastes, que significa iglesia rescatada de las fuerzas tenebrosas o del infierno, de la verga. Eclesiaste, iglesia rescatada. Bien, entonces nos describe allí: vanidad de vanidades, todo en este mundo es vanidad. Nosotros tenemos que entender claramente por qué aquel sabio sabios
dice aquello. Si nosotros entendemos todo lo que vemos sobre la faz de la tierra, todo acabará. La palabra vanidad viene de vano. Y en la misma palabra nos da la clave vanidad, o sea, no da nada de lo que tiene, de lo que es, simplemente se lo guarda para sí. O sea, la vanidad se combina con el yo de la codicia también. Vanidad, ni da nada. O sea, para uno dejar de ser vanidosos, tiene que saber dar de lo poco o mucho que tenga, dar en equilibrio. Si vemos todo lo que hay sobre la faz de la tierra, de la Madre Virgen Naturaleza, ha emergido, y de la Madre Virgen Tierra, ha emergido todo aquello que vemos sobre la superficie. Absolutamente todo. Si vemos los edificios más portentosos existentes en el planeta, de ella ha surgido, porque de allí se ha sacado el material, se lo ha transformado alquímicamente en ladrillos, hierro, fierros, cobres, metales, cemento, y todo emergido de la madre tierra, vidrios que emergido primeramente del polvo de la tierra, y con esa transformación alquímica, con el genio del hombre, que Dios, la divinidad, por medio de sus hijos, los dioses, diosas de este y otros universos, iluminan a ciertas conciencias, genios, genias, que se les da ese chispazo, nos dan ese chispazo, las jerarquías superiores, y a su vez comienza ese entendimiento de hacer aquello. Si vemos nosotros los tanques de guerra más poderosos, los aviones más a destruir, pero todo ese poderío ha emergido del polvo de la madre tierra, de sus minerales, sus metales que existen en su interior, en su vientre. Si vemos las aves del cielo, igual ha emergido de ella. Si nosotros analizamos primeramente quiénes somos, unas chispas divinas emergidas de la energía universal, o el Padre de Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, Padre de toda vida humana, flora y fauna universal existente en los millones de universos, galaxias, sistemas solares, planetas, todos ellos habitados ayer, hoy, siempre por humanidades, a excepción de algunas lunas. Padre de mundos de materia y antimateria, Padre de los ains, de los absolutos, Padre de las humanidades. Él nos ha hecho a nosotros, nos ha creado como chispas divinas, ígneas, energéticas, a imagen y semejanza de Él, o sea, del creador de millones de universos, galaxias, humanidades, etc. Nos ha hecho dioses, diosas, pero en potencia, en aquella chispa divina que somos nosotros. Pero tenemos que desarrollarnos mediante la praxis de la sabiduría universal e ir emergiendo también como humanos, humanas, hombres, mujeres, superhombres, supermujeres, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas. Logrando por medio de la autorrealización nuestra iniciación, logrando por medio de la praxis de la sabiduría universal esos destellos totales y nuestra autorrealización íntima total, emergiendo a esos estatus divinos que Dios lo puso para cada habitante de los millones de universos, galaxias, sistemas solares, planetas, etc. Pero si es que uno quiere autorrealizarse, lógicamente, esa chispa divina es inmortal, jamás moriremos. Así la persona, de los tres factores de la producción de la conciencia, la fe, morir y sacrificio, así muera el cuerpo, los cuerpos físicos que hemos tenido en esta y en otras existencias, así se acaben las personalidades que hemos creado,
pero nos como chispa divina jamás moriremos porque somos eternos e inmortales. Pero a su vez, el cuerpo físico, podemos ver los cuerpos más bellos, más hermosos, más esbeltos, más exaltados, con todos los dotes que han emergido de dónde? De esas energías tan especiales, obviamente de la Madre Virgen Naturaleza Superior, la Madre Virgen Tierra. ¿De dónde se hace un esperma y un óvulo? Pues lógicamente de lo que comes. ¿Y eso de dónde sale? De la Tierra, de la Madre Virgen Naturaleza Superior, con aquellas energías solares. También allí átomos especiales de otras dimensiones superiores. Y de hecho comes y lo mejor se va haciendo el esperma y el óvulo. Y de ello mediante ese telar de Dios, el sexo, que Dios mismo lo ha puesto para el goce de las conciencias y de todo reino también. Entonces por ello es sagrado, porque lo hizo alguien que es sagrado, lo estableció. Obviamente, en medio de aquellos goces de amor, nos han tejido estos cuerpos físicos, que son mucha tentación, pues la carne misma está hecha de sexo, lógicamente, allí en los trances del amor. Por eso cada parte de la piel y el cuerpo es tentación, obviamente. Pero está salido todo aquello, ese esperma, ese óvulo, de la Madre Virgen Naturaleza, de la Madre Virgen Tierra, de esos alimentos que uno come. Entonces por ello, dijo aquel sabio, vanidad de vanidades, todo en este mundo es vanidad. ¿Por qué? Porque si ves los rascacielos más especiales en cuanto a construcciones en el planeta, si ves los helicópteros, los aviones más impresionantes, si veis los cuerpos más esbeltos, extraordinarios, todo aquello tarde o temprano volverá a la Madre Virgen Tierra, Virgen Naturaleza, lógicamente. Pero acuérdate que tú en chispa divina jamás moriremos, somos eternos y con un propósito divino de lograr elevarnos a humanos, humanas, hombres, mujeres, superhombres, supermujeres, arcángeles, querubines, poetas, en nombre de nuestro real ser interno y la energía universal. Padre, dioses, diosas, Cristos, humanidades. Entonces, obviamente, que la dio perfecto, por ello Dios le daría sabiduría e inteligencia a aquel rey Salomón, y dijo, vanidad de vanidades, todo en este mundo es vanidad, lógicamente. Si la persona se embeleza únicamente en las cosas materiales del mundo y en las formas, obviamente vive en vano. Hay que poner todo aquello a tu sabio uso conscientivo en el sentido más completo de la palabra para que tengas salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Pero hay que comprender que todo pasa y todo acabará. Eso ya se ha acontecido en el planeta en las antiguas catástrofes que se ha dado. Ha pasado la raza protoplasmática, la hiperbórea, la raza lemúrica, atlántica, y aquellas construcciones hasta más majestuosas que las de hoy y cuerpos más gigantes, 3, 4, 6 metros de altura, ha quedado reducido a la nada. ¿Veis? Y en esta raza aria que estamos viendo ya en los tiempos del fin, tarde o temprano, lo que vemos quedará calcinado por ese fuego ígneo de la tierra que emergerá del paso del Columbus al lado de nuestro planeta Tierra, y eso hace que se sientan ya todas estas situaciones en los elementos de la naturaleza también en una escala inicial. Nos cuenta el maestro Laxmi Demon que en aquel apocalipsis
se dará que el fuego de la tierra saldrá como olas de fuego y esos fierros tan fuertes que hay, carros y todo aquello, se derretirán como mantequilla y volverán a hacer polvo tarde o temprano. Entonces nosotros tenemos que aprovechar todo para nuestro bien conscientivo y vivir súper bien, extraordinariamente todos los días de nuestra vida. Vestir ropajes bellos, hermosos, reunir perfumes, aromas, colores, sabores, mujeres, también nos enseña la sabiduría universal, y a ti mujer, varones, obviamente, si así lo anheláis, si anhelas tener una sola pareja, pues bendecidos seáis. Si no, allí Mahabharata de la sabiduría universal nos enseña los principios del amor universal, bendecidos por Dios y con práctica del sagrado arcano ZF. Por ejemplo, el dios Krishna con sus varias mujeres, Zeus, Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. La princesa Draupadi con sus 5 maridos, al mismo tiempo hablada por Dios, bendecida por Dios. Misterios del amor universal. Entonces nos damos cuenta que lejos de dogmas y tabús, todo lo que hay sobre la faz de la tierra y sobre ella y dentro de ella, tenemos que poner a nuestro servicio conscientivo, y eso es ser muy humildes, porque lógicamente estás aceptando lo que Dios, por medio de sus desdoblamientos energéticos, y la Madre Virgen Espacio, Madre Virgen Naturaleza Superior, la Madre Virgen Devi Kundalini, nos da para nuestro beneficio conscientivo, con cumplimiento de los 10 mandamientos divinos, que son puestos no para el beneficio de Dios, sino para nuestro beneficio, para no encarnatizarnos ni generarnos castigos, aunque el castigo es para el ego que hemos creado, y esos efectos psicológicos cuando pecan se generan terribles karmas y karmas duros. Entonces entendamos qué es la vanidad. Una persona que trabaja excesivamente, por ejemplo, tiene demasiadas riquezas, pero no tiene a quien heredar o no organiza esas riquezas para que después de sus días sigan dando más frutos, entonces esa persona es muy vanidoso, porque está trabajando en vano y lo que hace no dará frutos para más siglos o milenios en bien de la conciencia y la humanidad. Entonces está cayendo en vano. Pero la persona que trabaja mucho, en equilibrio obviamente, tienes tus 6 horas para trabajar todos los días, de lunes a viernes. Si quieres por ahí otro día, trabajas 6 días, descansa 1. Y si en medio de eso te generas mucha prosperidad mensualmente o diariamente, hay personas que tienen empresas de networker, por ejemplo, regalías, se generan millones de ganancia diario. Personas muy humildes que tienen sabiduría e inteligencia para el mundo de los negocios y ayudando a millones de personas en el planeta, se genera mucha ganancia para ellos, pero que hacen a su vez dar muchas ganancias también para sus distribuidores, por ejemplo. Entonces son gente muy humilde, porque no están trabajando en vano y organizan sus empresas para que después de sus días eso continúe dando prosperidad a las personas y beneficio y bienestar a la humanidad. Entonces gente muy humilde. Pero si la persona hace lo contrario y muere allí por morir sin organizar esa fortuna para que prosiga el bien de las demás personas, ha sido un vanidoso, ha trabajado en vano toda su vida, toda su energía, sus esfuerzos, en vano, vanidoso o vanidosa. Alguien, por ejemplo, que a su vez no disfruta de lo que tiene, no disfruta mientras va viviendo y haciendo aquellas riquezas, igual también cae en vanidad, es un vanidoso. O sea, un padre o una madre que está solo identificado en ese crecimiento de los hijos y se estresa por todas las situaciones, entonces es muy vanidoso. ¿Por qué? Porque no disfruta de lo que es la familia. Pasan los 20 o menos años
Y esos hijos, como no eras dueño tú de ellos, no los compraste, siguen su vida. Ha desperdiciado la oportunidad de disfrutar esas diferentes etapas de la vida, por vanidoso o vanidosa, posiblemente. A su vez, puede estar muy identificado en las situaciones de casa, las situaciones de los egos de la pareja, y no disfrutar de ese amor que tiene allí los días que la otra persona comparta con esa persona. Entonces es muy vanidoso. Por vanidad no disfruta de ese amor tan impresionante. Entonces la vanidad tiene muchos trasfondos. Una persona, obviamente, que tiene demasiadas riquezas, pero imagínate que hay algunos que tienen guardados 50, 30, 70 billones con B en ciertos lugares, son muy vanidosos. ¿Por qué? Porque han esforzado todo su material energético únicamente para guardar aquello. Y esa fortuna se puede corroer acá, carcomer, se pueden hasta dañar esos papeles, oxidarse aquellas latas, y la persona puede morirse con todo ese reino aquí en la tierra, más 0.0 dharma en los cielos, por vanidoso o vanidosa. Por eso Jesucristo le dijo en esa parábola, aquel rico millonario de entonces, coge y da a los pobres, reparte a los pobres. Obviamente, ¿para qué le dijo esto este gran maestro? Para que ese rico no se revuelque entre el lodo de la riqueza. ¿Y cómo se revuelca una persona entre el lodo de la riqueza? Acumulando únicamente latas y papeles en millones o billones. Comprende que tu fortuna la tienes de acuerdo a las acciones positivas que hiciste en otra vida. Producto de eso archivaste dharma en los cielos, tesoro en los cielos. En la siguiente vida viene la persona con prosperidad, o tarde o temprano en medio del dharma que tienes archivado en los cielos. ¿Y cómo se hace dharma? Con sacrificio por la conciencia de la humanidad, obras positivas, también servicio. A su vez, la persona tiene el don de saber pedir, únicamente pide cosas materiales, y tanto que pide, le descuentan todo el dharma que tiene en los cielos y le bajan todo acá en prosperidad económica únicamente. Entonces tiene los 70 millones, 30 millones o millones únicamente acumulado allá, pero está estancado eso allí. Si no haces que eso circule, es como que se te pararía el corazón. Imagínate, qué terrible que sería. Lo mismo, el dinero estancado es tal cual, igual. O como dijo alguien, imagínate que se te pare la sangre, que no circule más. Lo mismo es el dinero estancado. Pero la codicia impide que se haga circular aquello, y obviamente el yo psicológico de la vanidad, porque quiere trabajar únicamente en vano. Y por complejos, también que se relaciona la vanidad con complejos de orgullo, no hace que aquello circule. Entonces, cuando eso pasa, arriba te has quedado en el reino de los cielos, en las dimensiones superiores, en los archivos de la 0.0 dharma. Por eso hay muchas personas que tienen riqueza y no pueden curarse. Porque acá con aquello no vas a poder comprar salud, porque arriba tienes 0. Dharma y karmas duros de la anterior existencia u otras vidas. Entonces mueren rodeados de su riqueza, revolcarse entre lo de la riqueza. Y cuando se revuelca una persona entre lo de la riqueza, cuando no comparte, cuando no da, cuando es vanidoso, colocarse entre lo de la pobreza, igual eso es vanidad también. A su vez, obviamente, si la persona está pobre, no es porque sea tan virtuoso. A su vez, en días pasadas ha pecado mucho y tiene terribles karmas y karmaturos.
¿Veis? Incluidos ahí algunos verdaderos maestros, maestras espirituales que han padecido muchas circunstancias difíciles en la vida, producto de sus pecados que han hecho en otras vidas y han estado caídos. Ya el caso de los cristificados es muy diferente. Ellos tienen mucho dharma en los cielos y no tienen karma. Ellos dan su cuerpo en beneficio de la conciencia de la humanidad. Eso es diferente. A su vez, entendamos que la persona que está revolcándose entre la riqueza y tiene todo acumulado acá, obviamente en los mundos superiores no tiene dharma. Tiene únicamente prosperidad económica, pero no sabe administrar esa prosperidad que tiene. Eso más bien fúndelo en dharma, aprende a generarte dharma. ¿Y cómo te generas dharma? Compartiendo esas riquezas con las personas que no lo tienen. Sacrificio por la conciencia de la humanidad, obras positivas atoleradas, nos enseña la Arcángel Samuel Ampeor. ¿Para qué? Para que acá vaya muriendo la vanidad, en parte también la codicia, comience a circular ese dinero, como que sigue circulando en tu sangre, sigue latiendo tu corazón, y a su vez comienzas a hacer ese reino en los cielos, ese tesoro en los cielos, acumularte un archidharma en los cielos, donde no se corroe, donde no te van a robar, donde no se va a perder, sino te lo van a administrar los dioses diosas, el Padre Anu y sus 42 jerarcas de la ley divina. Y aquí vas a tener archivado un multi-archidharma, producto del sacrificio y las obras positivas que hiciste aquí en la tierra con la prosperidad económica que tuviste. Y esta prosperidad económica fue producto del sacrificio que hiciste en otras vidas y tuviste dharma archivado en los cielos, pero hay que saber pedir. Entonces cuando pidas prosperidad material y económica, pide que Devi Kundalini te guarde también ese dharma ya en los cielos y que te llegue acá tu casa, tu mansión, tu helicóptero, tu buque, etc. Y a su vez tengas guardado dharma en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si tienes allá guardado ese dharma en los cielos, eso te va a traer también salud, amor, prosperidad espiritual. Y con el resto de prosperidad económica que sigues haciendo acá, sigue aprendiendo a generarte riqueza en los cielos. Allá no te van a aceptar en los cielos dólares. O sea, si tú llegarías allá con tantos millones de dólares en papel moneda o euros o libras esterlinas, te dicen, no señor, eso acá no sirve. No sirve. Eso aquí en la tierra tienes que hacer una transacción de cambiarlo a moneda dharma cósmica. Y el canje que te lo hacen acá es por medio del sacrificio por la conciencia de la humanidad a toleradas, servicio o buenas obras también. ¿Veis? El servicio, vas a un trabajo, te pagan un sueldo, ya te están pagando acá, pero a su vez te generas un pequeño dharma en los cielos por el servicio que hiciste. Ahora, tú tienes dinero, no te falta nada, sacas de tu bolsillo y ayudas a otras personas. Te ganas también un dharma un poco más elevado. Ahora, ¿quieres más? Aprendamos a hacer sacrificio por la conciencia de la humanidad. Compartamos la divina gnosis samaliana a la humanidad. Comparte los libros de tu religión a la humanidad. Sacrificar tiempos, vicios, sacrificar fortunas, pero obviamente sigue viviendo, ok, en tu casa, en tu mansión, de tus medios de transporte, a fin de mes, dáselo a los pobres, también esos
siguiente mes sigue dando y sigue viviendo súper bien. Allí haces el canje acá abajo hacia una moneda eterna, que es la moneda cósmica dármica, y eso sí, te lo reciben allá los dioses diosas en los cielos, y te lo registran en los tribunales de la justicia divina, donde eso tú lo tienes en esa energía dármica cósmica para ti. ¿Veis? Y eso lo seguirás cosechando en esta o las futuras existencias que tengas, porque allí es justo y misericordioso. A su vez, la persona que está en la pobreza extremada, lógicamente que en otras el ego de la vanidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la solución? Destruir para todos mismos, desintegrar los yoes psicológicos mediante la meditación de muerte budista y emerger con virtudes. Y a su vez, ahora el Dharma tiene que pagar karmas de vidas pasadas. ¿Y cómo lo pagas? Haciendo buenas obras. Y pide que te cobren y los cobren con amor esos karmas. Y a su vez, después de pagar el karma, ¿qué habrá que hacer? Generarnos Dharma, archivar Dharma en los cielos, estimados, estimadas. ¿Y cómo se archiva? Con buenas obras, con servicio y sacrificio por la conciencia de la humanidad, que es caridad infinita. Ayuda para que se haga templos de la iglesia que vas propios y que perdure por siglos y milenios. No te conformes solo con alquileres, porque si ya pasas 20, 30, 40 años solo alquilando para la casa de Dios, entonces hay mucha vanidad, porque estáis trabajando en parte ayudando a la humanidad, pero por otro lado trabajas en vano, pudiendo trabajar humildemente, totalmente, pudiendo hacer una construcción propia para que los hijos de tus hijos lleguen ahí a seguir orando, y también los de tu vecino, los de otros países, etcétera, etcétera. Entonces lo mejor es la construcción propia, eso es ser humildes, no trabajar en vano, no ser vanidosos o vanidosas. ¿Veis? Entonces imagínate algunas religiones que tienen imponentes templos a Dios, en ese aspecto son personas humildes. ¿Por qué? Porque tienen lugares establecidos para que y las futuras generaciones vayan a orar allá a Dios. Lógicamente que eso sea de las limosnas, diezmos, primicias voluntarias, conflictivas, no obligadas. La persona cae en vanidad cuando, por ejemplo, tú eres misionero o misionera y vas a instruir a la humanidad, o eres instructor, instructora, pero no llevas tus propagandas, no llevas tus volantes. Entonces, mientras vas ya dirigido a hacer este objetivo, no compartes eso con la humanidad por vanidad combinado con complejos de inferioridad. El que dirán, o combinado con yoes de miedo. Entonces, esa ida a tu misión es en vano, en parte, porque en parte llegas y das el culto o el tema, etcétera, pero no produces más pudiendo hacerlo por vanidad. ¿Veis? O pasas por ahí por la ciudad y no pegas una propaganda. Eso es ser vanidoso, pudiendo hacerlo. O la otra, por ejemplo, te conformas únicamente con dar el tema para el grupo de personas que está allá, que les estás ayudando, pero no te vales de los medios tecnológicos y científicos para compartir esas conferencias que das, esas cátedras, a la mayor parte y a toda la conciencia de la humanidad, por vanidad, por complejos. Puedes grabar, puedes filmar, puedes hacer online en vivo, luego lo subes a internet y luego vendrá a internet y todos los medios de comunicación que hay en el planeta, y esas cátedras cognitivas desde donde estés, puedes estar allá en la montaña, en la selva del monasterio, lo grabas, lo filmas y lo sacas a la humanidad para que eso perdure ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios. Mira el caso del maestro Samuel Ambeor, un superhombre humilde y con sabio manejo de la virtud de la humildad, que jamás trabajó en vano, se puso a trabajar en escribir la divina gnosis de Dios y compartirla públicamente por medio de sus libros, sus audios,
y que eso está circulando a nivel planeta y perdurará por siglos y milenios. Y la gente allá en el milenio 2 o en el siglo 3, 4 seguirán escuchando lo que este se puso a trabajar humildemente y no trabajar. ¿Veis? Lo mismo puedes hacer tú, pero ¿qué te impide? Estos egos pues que estamos viendo acá, para que estamos luchando todos para eliminarlo. A su vez, puedes, obviamente, estudiarte bien los temas, capacítate súper bien, todos mismos, y firmar esas cátedras cognitivas y dárselo a la humanidad para que eso perdure por siempre y archive esa información, lógicamente, sé precavido. Entonces eso no es trabajar en vano. Mientras vas a tu culto, o lo ideas, mientras vas a la orden de ciencia, arte, filosofía, eso, por un montón de complejos que se asocia a aquel yo perteneciente a la religión del orgullo. Vanidad sería que únicamente quieres pasártela representando un grupo esotérico, religioso, pero como vimos, no luchas para que eso se propias y perdure para la humanidad esos lugares propios. Te conformas únicamente para ti, para el paso en tu vida y los que te sigan allí nada más. Eso es parte la persona caer en vanidad, porque puedes enfocar todo ese poder, todo ese talento, todo ese dinero que pagas ya alquileres, puedes enfocarlo directamente a comprar o construir y comprar tierras y construir. Entonces no sería tu paso en la vida por ese lugar o por ese grupo, por esa iglesia en vano, sino trabajarías sabia e inteligentemente con humildad, manejando sabiamente esa virtud. Ahora, ¿cómo eliminamos el ego? Obviamente en la meditación de muerte budista, para toda meditación primeramente, relajamos cuerpo, mente, emociones, pedimos asistencia al ser, a la Madre Divina, a la energía crística universal, a las energías del Divino Daimon, y nos concentramos en la meditación que vamos a hacer, rescatar por ejemplo la virtud de la humildad y desintegrar el yo de la vanidad. Entramos en meditación de muerte budista, pasos. Retrospección, estudio, descubrimiento, estudio y análisis del yo, comprensión, allí rescatamos la virtud. El ego pasa a un enjuiciamiento, ejecución o eliminación, desintegración y la virtualización. En meditación, 1 hora en la noche, ahora en la madrugada o en el día que ya veremos, para julio, siguiente mes. Entonces allí, obviamente, hechas estas prácticas, tu vida no va a ser en vano, sino mientras pasan los días, vas desarrollando más conciencia. Ahora muy importante saber manejar la virtud de la humildad ya cuando la rescatas. Una persona humilde no le importa si anda bien o mal vestido, es humilde. No le importa si vive en una casa tal o cual, porque es humilde. No le importa si come o no come, porque es humilde. Pero si no sabes manejar bien la virtud de la humildad, entonces con esa propia virtud te puedes generar karmas y karmaturos, los podemos generar, y causarle mucho daño a las demás personas, incluso a la humanidad. Por ello, el maestro Samuel Ambeor nos enseña que hay que saber manejar sabiamente e inteligentemente las virtudes, como que tienes un carro. Si no sabes manejarlo a la perfección, ya vas a ver lo que pueda comprender qué es ser humilde. La humildad no es la pobreza, la humildad no es la mendicidad, la humildad no es la ignorancia, la humildad no es que no quieres comer porque dices que eres humilde, no quieres nutrir tu cuerpo. Humildad no es que no quieras comer carne porque es que te vas para el hígado. Pues en la Biblia mismo te dice allí qué tipo de carne puedes comer y cuál no.
El Mahabharata también. Entonces todo monje, Buda, yogi, fakir, lama, libremente comen carne. La de chancho es muy pesadita, pero si está muriente de hambre, la comes. Peor que mates el cuerpo. Por egos o por no saber manejar la virtud de la humildad. Entonces imagínate el sol. El sol no es que sea orgulloso o vanidoso, pero parece, pero no es lo que es. Tú puedes brillar como un sol en la tierra, con prosperidad material, física, salud, dinero, amor, prosperidad físico-conceptiva, así a imagen y semejanza de Dios. Él crea millones de universos. Cada universo tiene aproximadamente unas 100.000 galaxias. Cada galaxia tiene millonadas de planetas, incluidos los soles y por ende los sistemas solares. Entonces tienes que ser a imagen y semejanza de Él. Él no trabaja en vano. ¿Veis? Y tú estás llamado a ser igual. Existen dioses creadores de semillas, de cuerpos, de planetas, galaxias, universos, y estás llamado a aquello. Entonces, ¿qué es ser humilde? Porque se confunde o no se sabe manejar bien la virtud de la humildad. Tú puedes brillar con todas las prosperidades sobre la faz de la tierra, tener muchos lujos, comer los mejores manjares existentes, disfrutar de amor con tú o tus parejas, claro y preciso, y ser muy humilde. Tú puedes disfrutar de poder, de gloria. Ahí está el dios Ra, Osiris, la diosa Isis, Abraham, David, Salomón, Odín, Wotan, Thor, Hércules, Zeus, poderosos en el gobierno, en la política, dirigentes de pueblos, presidentes de pueblos en su tiempo, y ahora que prosiguen, porque ellos no es que están muertos, ellos viven resurrectos en los mundos superiores de conciencia y siguen siendo gobernantes y presidentes, y muy queridos por el Padre Dios único universal. ¿Veis? Entonces tú puedes tener mucho poder, mucho gobierno y ser muy humilde, tal cual como el sol. Entonces acuérdate, para uno dejar la vanidad, la meditación de muerte budista, y obviamente nida, va nida, no da nada. Entonces tú da y da y da de todo lo que tengas. Puede la persona caer en vanidad teniendo tanta sabiduría en su interior y sin expresarla a la conciencia de la humanidad, y se muere con su sabiduría. ¿De qué le sirve eso a otras conciencias? A ti te sirve en un límite, pero como es vanidosa, no saca, no comparte, no lo da, entonces allí está cayendo obviamente en vanidad. ¿Te das cuenta? Ahora, la persona por humilde también no le va a importar si escribe o no escribe, porque no quiere fama. Pero como no sabe manejar la virtud de la humildad, entonces igual se quedaría con toda esa sabiduría adentro y hasta se generaría su propio karma duro, porque se gana uno karma por el mal que se hace a causa del ego y por el bien que pudiendo hacer no se hace. Estimados, aprendamos a manejar la virtud sabiamente para no causar daño a las demás personas ni a nosotros, ni generarnos karmas o karma duros. Comprendamos ciertas leyes de dioses, diosas que han establecido en libros sagrados. Esas leyes en un inicio están en un proceso de perfeccionamiento. Pero en medio de eso, aquellos dioses, diosas también se pueden generar karmas y karma duros, ley de Katandia, karma superior. Entonces, si no la ponen la ley perfecta de perfectas, en ese transcurso hasta que se perfeccione la ley, pueden generarse sus castigos. Dioses, diosas que ya no tienen ego, incluso son cristificados y de alto rango. Si tú comprendes también la vida de los venerables maestros, maestras espirituales en un inicio, con algunas mínimas excepciones, han estado caídos espiritualmente. Y en medio de esa levantada espiritual, lógicamente están con ego, están con falsa personalidad, terribles karmas duros,
Y en medio de eso se expresa cierta sabiduría inicial y no perfectamente pueden generarse karmas o karmaduros de Katanya, karma superior, hasta que aquello ya se aclare, eliminen sus egos, se clasifiquen, lo vean todo claro, resurrectos también más claro, y luego corrijan muchos detalles que incluso dieron en sus obras. Pero en medio de eso, las otras personas se les sella la mente lo que aprendieron de un maestro espiritual en su proceso de misterios menores, por ejemplo. Diferentes son los misterios mayores y la ascensión, la cristificación y la resurrección. Son otro tipo de maestros más exaltados. Por eso hay dioses creadores de galaxias, universos. Hay dioses que ya entran a los aims, a los absolutos, cristificados totalmente, exaltaciones y exaltaciones. Entonces nosotros tenemos que en los libros que estudiamos, todas las obras de sabiduría universal, incluida la Divina Gnosis, obviamente ir comprendiendo esos procesos que van pasando los venerables maestros y maestras espirituales, lógicamente. Y comprendamos que unos diosas viven únicamente en los mundos divánicos, extraordinarios, se ganaron esos cielos, pero más exaltados son los cristificados que renuncian a los nirvanas y entran a los cielos, a los absolutos, a los aims. Y hay más exaltados también que renuncian a todo y trabajan en los mundos infiernos con las energías divinas de Cristo, Satanás, que nada tiene que ver con el ángel Dios Satanás caído, que se volvió un demoniazo, o algunos demonios que antes eran dioses, como Moloch, Ramelech, Baal, Yahvé, que nos enseña el maestro Samuel Ampeor en su obra La Revolución de Be. Esos son otros casos. Entonces tenemos que comprender todo aquello. Obviamente, las energías de Cristo y Satanás rigen los mundos infiernos junto a la Madre Virgen Cateproserpina. Es como una cárcel. En una cárcel no es que hay solo delincuentes, hay abogados, hay policías, jueces, etc. Y a su vez, los mundos infiernos es sanado. Hay jerarquías de Dios que se visten de acuerdo al lugar donde están, lógicamente, y ayudan a la conciencia de la humanidad en esa desintegración de los egos, allí en los mundos infiernos. Seres cristificados, diosificados, muy exaltados y exaltadas. Aquí está el caso de Santa María también, que el maestro Samuel Ampeor en un inicio también afirma que era una demoniasa, pero después confirma que era una gran maestra de las logias blancas de Dios y que su padre espiritual le mandó a los mundos infiernos para que aprenda ya magia crística, en su perfeccionamiento, y obviamente también aprenda lo bueno es lo malo y lo malo es lo bueno, y saque su luz de luces, como nos enseña el maestro Samuel Ampeor. Ahí está el caso, por ejemplo, de Ponzos y Dukpas. Los Dukpas comentan que son magos negros, tenebrosos, y los Ponzos son magos blancos de Dios manifestado e inmanifestado. Pero la gente los confunde, pensando que todos son negativos. Ahí está el caso, por ejemplo, de aquello. Investiguemos todo eso y aprendamos a manejar sabiamente la virtud de la humildad, como la obediencia. Tienes que saber manejar sabiamente, porque tus propias obediencias pueden traer cosas nefastas para ti y para la obediencia de la humanidad. Hay que saber obedecer inteligentemente y sabiamente los desideratos divinos. Con ese sabio manejo, las exaltadas antes han sido terribles demoniazos y más antes han sido dioses, diosas que han estado en su proceso de perfeccionamiento espiritual. Comprendamos que un maestro espiritual un inicio está caído espiritualmente, tiene karma duros, tiene el ego, tiene falsas personalidades, pero comienza sus procesos iniciáticos y se va perfeccionando totalmente. Pero una cosa son dioses, diosas venerables que viven en los mundos nirvánicos, y otros más exaltados son los cristificados
ya resurrectos. Entonces, obviamente, todos estos misterios tenemos que comprenderlo en el sabio manejo de la virtud, de la humildad y de otras virtudes que vayamos rescatando, estimados, estimadas. Si hay alguna pregunta acerca del tema que hemos tratado hoy, la cristalización de la virtud de la humildad en nosotros y la desintegración del yo de la vanidad, adelante, podemos hacerlo libremente. Bien, vamos a continuar escuchando un poquito más al maestro Somen Ambeor y pasamos a la praxis de la meditación de muerte budista. Me condujo ante un gran el salón estaba lleno de gentes, algunos señores de la ley. Dije, vaya, Dios, que me metí yo por estar en estas cosas. Y aquellas policías avanzó conmigo por el centro del salón hasta la mesa donde estaban los jueces. Uno de ellos estaba en el centro de la mesa, abrió un gran libro y me leyó algunas diagruras que yo había hecho en mis épocas de bodhisattva caído, por allá en la Edad Media, en las épocas en que la Inquisición católica quemaba viva a la gente en las hogueras. Ya no me acordaba de semejantes diagruras de don Juan Tenorio y sus secuaces. Bien, leyó el libro de aquel hombre, leyó el karma, ciertas malas acciones románticas, por cierto. Sí. Y entonces que me condenó y a pena de muerte. Oh, la cosa está peor, y ahora sí de nada me valió haber trabajado por los hermanitos allá en el mundo físico. Vea a las que he venido a parar. Aguardé a ver qué más pasaba. Fue llama a un verdugo de la ley. De esos verdugos cósmicos, sé que habían dos en el antiguo Egipto de los faraones. Llama a uno y le dice, le da orden de que ejecute inmediatamente. Yo, pobre tonto, parado ahí ante semejantes señores tan terribles, ¿qué podía hacer? El verdugo desenvaina la espada flamenca. El verdugo cósmico, porque hay verdugos cósmicos, y avanza hacia mí con la espada desenvainada. Bueno, ese fue un momento en que francamente me sentí totalmente defraudado. En cuestión de milésimas de segundo pensé tantas cosas. Me dije a mí mismo, tanto como he sufrido en la vida, luchando por la humanidad, luchando por mí mismo, por libros, dictando conferencias. Y ahora este de nada que me sirvió entonces haber luchado tanto por la humanidad. Me sentí completamente defraudado. Pero el juez aquel, el verdugo aquel avanzaba despacio y con la espada desenvainada, el hombre corpulento, fuerte. Cuando ya me iba a atravesar con la espada, siento de pronto algo que se mueve dentro de mí mismo. ¿Qué será? Pensé. Y en ese momento vi que una criatura monstruosa
salía de mí por las 33 puertas de la espina dorsal. Observé detalladamente. Era un yo, el yo de la lujuria, un agregado psíquico que yo mismo había creado por un error de tipo romántico y sexual por allá en la Edad Media. Y ahora me encontraba cara a cara con mi propia creación. El monstruo aquel tomó la forma de una bestia, de un caballo. Pero algo insólito acaece, sucede. El verdugo, en vez de seguir apuntando contra mí su espada, la dirige ahora hacia el caballo ese, hacia la bestia esa. Entonces vi con asombro cómo aquella bestia de cabeza se lanzaba al Tártarus, a los mundos infiernos. El guardián la había pasado y se desintegraba. Timbre de semejante agregado psíquico infernal. Lo mismo vamos a hacer con este ego de la vanidad de las prácticas de meditación. Bien, estimados, estimadas, aquí en el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal vamos a realizar la práctica de la meditación de muerte budista y para ello, lógicamente, vamos a ubicarnos todos allí. Ubiquemos un lugar cómodo porque esto es práctica en esta cámara inicial pública. Nos sentamos, nos recostamos, o al estilo oriental, etcétera, etcétera. Y seguimos la meditación. Mantra Ham Sah, Ham mentalmente al inhalar por la nariz. Ojos cerrados, relajemos la mente. Gate, gate, para sangate, suaha. Relajemos las emociones. Estamos en armonía con la vida, estamos en armonía con la paz, estamos en armonía con el amor, estamos en armonía con Dios. Omnis haud íntimo, omnis haud íntimo, omnis haud íntimo, Cristo. Ram y o candil bandil Athilus Nani Nolu. Nos recordamos el ser interno, Madre Divina, la energía crística universal, las energías del divino Daimon, las energías de la Trinidad. Conciliamos sueños sin dormirnos, entramos, nos concentramos en rescatar la virtualidad, compañeros, compañeras, entramos en meditación de virtualización, meditación de muerte budista, retrospección, viene de aquí toda la vida, los eventos donde ha aflorado por medio de los 5 centros de la máquina humana y el cuerpo, el yo de la vanidad. Observemos de aquí hasta la niñez y si alguien se acuerda de vidas pasadas, pues seguimos viendo como en televisión interna. Continuamos. Proseguimos con el descubrimiento. Vemos por qué parte del cuerpo ha aflorado ese ego, por qué centro de la máquina humana, intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual. ¿Qué sentir nos ha traído ese ego de vanidad? ¿Y qué personas externas ha servido de gimnasio psicológico, de tentación o eventos para que salga ese ego que uno mismo lo ha creado en ese ciclo de 108 vidas de nuestro interior hacia dominar el cuerpo físico y cometer sus pecados, sus amores? Seguimos.
Seguimos con el estudio y análisis del yo. Veamos ese ego, en qué problemática nos ha involucrado, qué karmas, karmaduros se ha generado, cuándo lo hemos creado, en qué ciclo de vida, en este ciclo de 108 vidas, en qué vida, cuánto dinero nos ha hecho gastar, con qué otros egos se asocia, el yo de la vanidad, etc. Continuamos. Proseguimos con la comprensión que viene del ser al Cristo, a la Madre Divina. La ley divina nos dé ese arrepentimiento por haber creado este ego de vanidad y habernos autoencarcelado nosotros en chispas divinas, en conciencias, con parte de nuestra alma, y por haber causado daño a las demás personas en esta o en vidas pasadas con ese ego de vanidades. Al arrepentirnos aquí y ahora, rescatamos la virtud de la humildad, parte de toda la virtud total. Bien, el ego, el yo de la vanidad, pasa a un enjuiciamiento. Y la virtud que hemos rescatado aquí ahora se fusiona con nuestras conciencias. En paciencia poseeréis vuestras almas. Enjuiciamiento al yo de la vanidad. Ante el tribunal del Padre Nulo y sus 42 jerarcas de la ley, ante Dios, las energías de la Trinidad, las energías del Divino Deimón, del Cristo, nuestro Sar, Madre Divina, al Arcángel Michael, Rey del Sol y del Rayo, enjuiciamos a ese diablo, ego, pecado, defecto psicológico, yo, a ese ego, o defecto, ese yo psicológico, porque ese es el culpable de karmas, karmaduros, ese es el pecador, y ese nos trae prosperidad, en amor, en salud y prosperidad física conscientiva. Enjuiciamos a ese diablo, a ese ego. Recaemos todas las causas que ha hecho con nuestro cuerpo a otros cuerpos, a otras personas, a nosotros también. Sentencia la ejecución, la eliminación, la desintegración, la muerte de ese ego. Pedimos al ser, al Cristo, a la Madre Divina, a las jerarquías que hemos nombrado, que destruyan, desintegren con su poder energético ígneo y con nuestro fuego energético transmutado a ese ego y que lo reduzcan a polvadera cósmica, lo lancen para los mundos infiernos con sus karmas y karmaduros, que allá se desintegre totalmente. Antram Sah. Virtualización. Tomamos la virtud que aquí hemos rescatado y la aprendemos a manejar sabiamente e inteligentemente. Hay que ser mansos, pero no caer en inmensidad. Tu cuerpo físico tienes que protegerlo. Si algún demonio, demonia de iras, orgullos viene a destruir tu cuerpo físico, no le vas a bendecir pues a ese demonio. Tienes que defender tu cuerpo físico, tu vida, tener ese valor, esa dignidad, ya en casos extremados. Para ello pues tienes que aprenderte los 700
ejercicios del maestro Bodhidharma para que estés preparado a defender tu cuerpo en casos extremados, o estés preparado a defender los cuerpos físicos en caso de vida o muerte de tus queridos, familiares o conciencias que están a tu cargo. Pero aquello lo utilizas conscientemente. Siempre cuidando tu vida y la de los demás. Puedes brillar como sol en la tierra, con salud, dinero, amor, prosperidad físico-cognitiva, ser muy humilde, ayudar mucho a las demás personas, da mucho. Entonces ahí comprendes que hay personas que quieren aparentar ser Cristos, pero total son falsos Cristos y quieren pasar el Vía Crucis cuando recién están dando los primeros pasos en la iniciación. Y por sus complejos dejarían que demonios del Averno, poseídos en otras personas, destruyan tu cuerpo físico. Incluso puede ser en la casa, con las propias personas que viven allí, o con los egos de los seres queridos. Entonces tienes que proteger tu vida, tu cuerpo. Eso es ser humilde. Pero estamos hablando en casos extremados de vida o muerte, no cuando te están insultando. Cuando la lengua de las personas está apoderada por sus egos de orgullos, de iras o ciertos demonios que se les entra, obviamente tú tienes que autodominarte. Y no por eso vas a irte ya las manos primero. Eso sería cobardía, eso sería orgullo, eso sería ira. Y caes en el enredo de los egos de las demás personas y por ende en los egos de uno mismo que se ha creado. Y eso mismo quiere las huestes tenebrosas. Hay que ser valientes y soportar la lengua de las demás personas. La lengua del ego de las demás personas que se apodera por medio del habla y busca desequilibrarte, y así sucesivamente. Seguimos en el sabio manejo de la virtud de la humildad. Agradecemos a las jerarquías que nos han asistido. Mantra Aum. Bien, esta práctica realizada, estimados, estimadas, nos lleva al triunfo y a virtualizarlos, obviamente. Si tú estás practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, morir, nacer y sacrificio, puede usted sembrar este sol conscientivo en la ciudad, país, continente que está ya sembrado. Puede federarlo o confederarlo a la capital matriz del Sistema Universal, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patrias, Latinoamérica, Mesoamérica, planeta, o a su vez federarlo o confederarlo a otras sedes hermanas gnósticas existentes en el planeta. Son más de 30 internacionales de las 3 etapas Summum Lumens Avatar. Atentamente, el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, Switcher Taft, instructor. Paz y beneficia, estimados, estimadas. De tan mala tú mismo has hecho esas creaciones. Ese es el resultado del escepticismo y del materialismo.